Aquí de nuevo con ustedes sin mentiras, gracias por estar en sintonía. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela en estos momentos? ¿Cuál es la situación entre las oposiciones, el gobierno, México, Noruega, país poderoso, europeos? Yo los voy a explicar de manera breve, concisa, pedagógica, lo que está pasando. Hay un proceso de negociación en ciernes que se va a realizar en México el día 13. Es la fecha tentativa. Hoy, la Cancillería de México y el país negociador que está al frente de todo este acercamiento, que es Noruega, dijeron claramente que estaban por finalizar la fase exploratoria, es decir, el armado de la agenda de discusión entre los factores. Pero ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Acá en Venezuela hay más de 30 partidos opositores, pero los verdaderamente partidos que reconocen el país del norte y los europeos son 4, los llamados G4. Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Los partidos donde están Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó, Enrique Capriles, es decir, la oposición más mediática, la que tiene más plata, la que es más vendida, la que está al servicio de Washington, de Madrid, de Bogotá, de todos esos países satélites que quieren derrocar al gobierno de Venezuela. Para que ustedes estén claros en América Latina. Pues bien, esa es la oposición, esos 4 partidos, esos 4 representantes son los que se van a reunir con el gobierno en México y los noruegos, porque son los que reconocen tanto el país poderoso como los europeos. El resto de las oposiciones, los 20 y pico partidos, no lo reconocen. El gobierno de Venezuela estuvo tratando de abogar por ese resto de partidos, que son los que han participado en las últimas elecciones, que son los que no quieren golpe de Estado, que son los contrarios a invasión extranjera, pero son los que tienen menos plata, son los menos mediáticos, no pertenecen a la extrema derecha de Venezuela y son efectivamente una oposición más consciente, más ligada, más de conversación con el gobierno nacional. El resto, estos 4 que se van a reunir ahorita en México con Maduro, son los que tienen golpe de Estado, guerra, división, hambre, miseria, que se roben todos los activos. Es decir, son los partidos apátridas, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, que ese resto de las oposiciones no van a participar y que solamente se va a circunscribir a ese diálogo del G4 más el gobierno nacional. Hasta los momentos, escúchese bien amigos de Venezuela, Latinoamérica y el mundo, hasta los momentos se han llegado a conclusiones de 7 títulos que se van a discutir. ¿Cuáles son las 3 posiciones, dice el gobierno, que son inamovibles para ellos? Número 1, levantamiento absoluta de las más de 350 sanciones contra Venezuela. Número 2, que se reconozcan todas las instituciones, todas las autoridades legítimas y constitucionales de Venezuela, todos los poderes públicos de Venezuela. Número 3, que la oposición extremista, golpista, trumpista, la que quiere que aquí gobierne países satélites, renuncie a la violencia y a la conspiración. Son los 3 puntos que han dicho que no lo van a levantar, que no lo van a mover y que no son transables. ¿Qué es lo que quiere la oposición del G4? Que haya mejores condiciones electorales, que sea, número 1. Número 2, que haya una nueva elección de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la República, que se suelten a los presos que hay en Venezuela, que lo liberen a los presos que hay en Venezuela, que se acabe con la represión que según ellos hay en Venezuela. Básicamente esos son 3 puntos. Habrá otros, pero esos son los de mayor sintonía, los de mayor impacto entre ambas negociaciones. ¿Cuáles son los representantes del gobierno y la oposición? Bueno, todavía se están dando allí vueltas y se están finiquitando eso.
Pero para que ustedes estén claros, el gobierno va a conversar con el 4 o lo que ellos llaman la oposición guaidocista, que es la oposición de golpe de Estado. ¿Estará el país del norte de acuerdo en levantar sanciones? ¿Estarán los amigos del G4, que ya se han reunido en Washington, que ya le han dado el dictado, que ya le mandaron por teléfono el fax desde la Unión Europea con lo que tienen que decir, con lo que pueden negociar y no negociar? Para que ustedes vean, esos son los que quieren sacar adelante este país. Esos que obedecen líneas directas y rojas desde Washington, desde Madrid, Bogotá y todo el resto de la Unión Europea. Eso es lo que hay aquí en Venezuela. Vamos a ver si ellos quieren participar. Por lo que nosotros sabemos y hemos visto en los diferentes medios de comunicación, todas las oposiciones, en un 99%, estarán participando en las megas elecciones a realizarse el 21 de noviembre en Venezuela. ¿Qué otra cosa pueden acercar, pueden destrabar en México? Ya les he mencionado. Yo creo, y me estoy adelantando a todo esto, que son negociaciones que no van a fructificar. Ahí hay mucha presión de parte de halcones muy fuertes y que tienen mucha plata, tanto en Europa como en el país poderoso, para que las sanciones sigan aplicadas a Venezuela y sobre todas las cosas, máxima presión para que con esto se logre derrocar al gobierno nacional. Yo creo que allí no van a llegar a nada. Pero bueno, ojalá que esto que no tenga la razón. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.